tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria al Señor. Vamos entonces a ver la palabra del Señor aquí en esta mañana. El tema es la fe como capacidad de creer. Hebreos 11:6. Ese versículo lo sabemos de memoria, pero es bueno repasarlo, es bueno repetirlo. Hay poder en la repetidera, ¿verdad? Hay madres cantaletosas, esposas cantaletosas, pero eso sirve. Amén. Los esposos se quedaron callados, los hijos también. Pero sirve que sirve. Bueno, aquí también el pastor está aquí pidiéndoles que repitamos este versículo y no nos olvidemos y le apliquemos fe. Y hay algo interesante que les voy a decir aquí. Fe es sustancia. Entonces metámosle sustancia a este versículo. A ver, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la virtud que nos das de estar aquí en esta casa que nos has provisto para reunirnos aquí como ovejas de tu prado, Señor. Nos reúnes aquí para darnos el alimento espiritual, para darnos, Señor, el agua de vida que necesitan nuestras almas, Señor. Padre, y en esta hora, Señor, estamos dispuestos a comer y a beber lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, mi Jesús, porque tienes cuidado de nosotros, Señor, porque eres el buen pastor y nada nos faltará. Gracias, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, que llegue aún a todos los que están allá conectados y que ellos sean fortalecidos igualmente. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Gracias, Padre. Amén. Siéntense, por favor, y griten: gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bueno, esta palabra fe es una palabra bien corta, apenas tiene 2 letras, pero tiene un significado y tiene una connotación en nuestra vida y en nuestra salvación mayúscula. Por lo tanto, es bien importante estudiarla, porque por la fe, hermanos, nosotros tenemos comunión con Dios y por la fe alcanzamos nuestra salvación. ¿Es importante la fe? Muy importante. Por eso es meritorio hablar este mes de la fe, y de la fe hay mucho que hablar. Hay 5 dimensiones de la fe. Son 5 dimensiones, como lo dije el martes pasado. Primero, la fe como capacidad de creer. Segundo, la fe como doctrina. Tercero, la fe como estilo de vida. Cuarto, la fe como fruto. Y quinto, la fe como don espiritual. Entonces mire toda la magnitud que tiene que ver el estudio de la palabra o de la doctrina de la fe. Entonces preparémonos este mes para recibir esto, porque de verdad que esto nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y a aumentar nuestra confianza, no solamente en el Señor, que debe ser absoluta, sino también en sus promesas, en su palabra. Esto es vital para nosotros, puesto que nosotros reconocemos que todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, lo hará a través de su palabra. Entonces eso es bien, bien importante. Entonces permítanme presentarles esta mañana el concepto de la fe como capacidad de creer. Entonces tomamos como base bíblica ese maravilloso versículo que el que no se lo sepa de memoria lo ponemos en disciplina esta mañana. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, como capacidad de creer, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros tenemos que tener una capacidad de confianza en Él y en lo que Él dice, y debe ser al 100%. En esto no puede haber absolutamente ninguna duda. Ninguna duda. No puede haber duda en Dios. No puede haber duda en su palabra. Por favor. Tiene que haber una convicción absoluta. Y eso depende de nosotros mismos. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Justamente para
aumentar esa capacidad al 100% de confianza, de credibilidad, de seguridad en que Él es real y que su palabra es la verdad, entonces tiene que ver con nuestra relación con Él. Entre mejor sea mi relación con Dios y más conocimiento tenga de su palabra, entonces estoy subiendo mi nivel de fe al 100%, como debe ser. Una fe espiritual que tenga la confianza absoluta de que el Señor es real y que su palabra es la verdad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces tenemos que aprender, entender, conocer que nosotros, en la medida en que nos acerquemos a Dios, entre más nos acerquemos a Dios, más convicción habrá en nosotros de su realidad, de su presencia, de su poder, de su majestad, de su santidad. Y todo eso nos ayuda justamente al programa de Dios, el cual quiere una identidad semejante a la de Él. Es decir, que seamos hijos de Dios, que seamos semejantes a Él como Él se propuso. Como dice Romanos 8:28, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto conforme al propósito por el cual fuimos llamados, que a los que antes escogió, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a su imagen, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la, como dice Efesios capítulo número 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En esa entonces, connotación que tenemos esta mañana respecto a la fe, tenemos que darnos cuenta que es la capacidad de creer en el Señor. Pero aquí hay dos cosas importantes que usted está reconociendo, o que está conociendo y unos están reconociendo, y es que la capacidad de creer en Él y en su palabra es a través de nuestra relación con Él. Y no es una relación súbita, no es una relación que tenga ciertos altibajos, sino que tiene que ser una relación constante, permanente, sincera, diáfana, y también basado en una realidad. Nosotros sabemos que la gente afuera no tiene fe porque no le conocen a Él y porque no saben de su palabra. Entonces no puede haber fe en ellos, no puede haber confianza, no puede haber convicción, no pueden, es imposible, porque Dios no se les ha aparecido, Dios no se les ha manifestado, Dios no se les ha revelado, ni tampoco les ha iluminado su palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que hay una realidad aquí y una verdad, la realidad de Él y la verdad de su palabra. Esto es importante que usted lo sepa. Viene a través de esta relación. Esto es bien importante. Entonces nos conviene a todos aumentar nuestra fe a través de mi relación con Dios, a través de producir un interés en mí mismo, de acercarme más a Dios, porque si me acerco a Dios, voy a aumentar mi fe. Obviamente, hermanos, no es lo mismo una relación de lejos que una relación de cerca. Una relación de lejos puede tener unas connotaciones de baja seguridad, pero cuando tenemos una relación cercana, una relación estrecha, pues hay mayor seguridad, hay mayor confianza, hay mayor valor a lo que es la relación. Así de que nosotros tenemos que entender eso. No podemos descuidar, hermano, las cosas que precisamente nos pide el Señor, a las cuales hay que trabajar en ellas para aumentar la fe de creer en Él. ¿Por qué, hermanos? Aquí está lo que voy a decir, es importante. Entre nosotros más nos acerquemos a Dios, mayor va a ser nuestra confianza, nuestra convicción de todo lo que Dios ha prometido para que sea nuestro. Amén. Hay promesas, hermanos, que son promesas, acciones sobrenaturales que no hacen parte de lo natural,
que son sobrenaturales, que son milagros, que son cosas que no van a suceder naturalmente, sino que solamente algo sobrenatural lo puede llevar a realizar en nosotros, porque en nuestra vida pueden presentarse situaciones de esa magnitud, pero nosotros tenemos al Dios todopoderoso, al que todo lo puede hacer, al que para él nada es imposible. Entonces alcanzaremos a verlo a él como es él, en esa magnitud cuando nos acercamos a él. No nos conviene a nosotros dejar de hacer ninguna de las siguientes actividades, las cuales son necesarias, son imperativas, son indispensables, son, hermano, una obligación del cristiano. Primero, orar. Orar, no puedes dejar de orar. La Biblia lo dice claramente: orad sin cesar, orar constantemente, orar en el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, perseverantes en la oración. La oración te acerca a Dios. La oración es encaminarte a buscar más de su presencia. La oración, hermano, te ayuda, es el primer elemento que aumenta tu fe. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces no dejes de hacerlo. No dejes de programar tu mente, tu corazón, una disciplina constante. Cualquier tiempo de ocio, cámbialo por oración. La oración en el Antiguo Testamento estaba determinada a 3 tiempos al día, y eso podría poner a muchas personas en ocio. Pero nosotros tenemos otra dimensión de la oración diferente a la de ellos. En el Salmo dice que a ti oraré 3 veces, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero nosotros sabemos que ya en el Nuevo Testamento, en lo que tiene que ver en esta dispensación de la gracia, ya Dios, hermano, está en nosotros. Por lo tanto, orad sin cesar, orando en todo tiempo. Amén. Ya no necesitamos orar 3 veces, sino que en todo tiempo podemos orar. Desde que te levantas hasta que te acuestas, puedes usar la oración como un recurso para estar más cerca de la presencia del Señor. Amén. Primero, ¿por qué hay que orar? ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo para la fe, y es el viejo hombre. El viejo hombre no es un aliado de la fe, es una antítesis de la fe. La fe tiene una tesis, y es la convicción de lo que no se ve. La antítesis de la fe es ver para creer. Entonces nosotros tenemos que saber que la oración justamente nos permite fortalecer nuestra fe. Recuerden que el Señor nos muestra en su palabra que varias veces Él se fue a orar, pero sus discípulos se fueron a hacer otra cosa. Estaban distraídos o estaban allí, que hasta ellos llegaron a decirle: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Porque vemos que tú lo haces, y de esa manera hay unos versos muy dicientes respecto a la oración, cuando el Señor justamente sale en la madrugada a orar, y allí entonces los discípulos están durmiendo, y vuelve otra vez y vienen y lo buscan, y allí oran con él en esa hora de la madrugada. En el día antes de su entrega también el Señor les dijo a ellos: orad, 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 porque para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Y esa fue la exhortación. Pero después fue y volvió, y estaban durmiendo. Y les dijo: ¿no habéis podido orar ni siquiera 1 hora? Entonces también les dijo: hombres de poca fe, porque este género no sale sino con oración. Entonces, ¿cómo quieres ser una persona de fe? ¿Cómo quieres ver el poder de Dios? ¿Cómo quieres ver milagros en tu vida? ¿Cómo quieres ver familia convertida? ¿Cómo quieres ver bendición en tu vida? ¿Cómo quieres ver bendición en tu familia? Si lo que estás haciendo es poca oración. Te ocupas de tantas cosas, estás con tantas preocupaciones, y eso está dentro de ti. Entonces el Señor hizo la oración para que tú venzas lo que está dentro de ti, que no te deja orar.
Segundo, está la palabra. La palabra es la segunda acción para aumentar la fe. Claro, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hay alguien que está interesado en que tú no leas la palabra. ¿Y quién es? Satanás. Satanás es el primer opositor. ¿Para qué? Para que tú no entiendas la palabra, para que no oigas la palabra, para que no guardes la palabra, para que no medites la palabra, para que no entiendas la palabra. Estás ahora metido en el mensaje, pero ahí llegó un problema o llegó un pensamiento, llegó algo que está por allí esperando, quizás alguna cosa, y se fue del mensaje. Estás aquí, pero tu alma está en otra parte. Ese es el diablo. El diablo que algunos los dejó en su cama y no los trajo a este lugar. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú escuches la palabra. Pero el Señor dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pedro dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos unos a otros. Hermano, nosotros no podemos dejar, hermano, a un lado la palabra. Hay que leerla, hay que meditarla, hermano, hay que vivirla. Eso te aumenta la fe. Entre más, hermano, más conozcas de la palabra, más ubicado estás con Dios. Es decir, cuando tú estás bajo el conocimiento de la palabra, estás bajo el GPS de Dios, no estás perdido. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo miremos. Segundo, lo que hace que nosotros aumente la fe es la palabra. Y la palabra tiene un enemigo y se llama Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra son conceptos, son argumentos, son criterios divinos. Pero el hombre quiere obstaculizarlos, quiere obstruirlos, quiere oponerse a ellos, porque se cree mucha cosa el hombre y contiende con Dios. Y los filósofos contienden. ¿Por qué? Porque Dios les dio una capacidad de memoria, una capacidad de inteligencia, y eso se lo dio fue Dios al hombre. ¿Y cómo va a contender el hombre con Dios? Pues se atreven allá afuera a hacerlo y combaten. ¿Acaso no es un combate a los conceptos de Dios el homosexualismo, el lesbianismo y el colocarles a ellos unos derechos? Eso es combatir contra Dios. Eso es el hombre contra Dios, siendo que un ser humano viene al mundo y viene de dos maneras: o viene un varón o viene una hembra. ¿Cuál es el problema ahí? Pero el hombre contiende con Dios. Entonces, ojo con eso, porque si en ese concepto que estamos mirando secularmente, ¿cuánto más no contenderá con nosotros bajo conceptos pequeños? Que usted se pone allí y pone un criterio y viene y contradice lo que Dios dice en su palabra. Cuidado con eso. Entonces, en esto es importante que usted se ciña a lo que la palabra de Dios dice. Hermano, esta mañana hay muchos lugares aquí donde la gente puede ir a buscar la palabra de Dios. Oh, sí, pero buscar la palabra, pero la palabra de Dios no adulterada. La palabra que viene de aquí, hermanos, de los conceptos firmes de este libro. Aleluya. Amén o no. Claro. Y es importante también que sepamos que la tercera acción, ¿cuál es la primera? La oración. La segunda, la palabra. Eso aumenta nuestra capacidad de creer. No lo olviden. Yo espero un milagro. ¿Cuántos esperan un milagro? Ahora, ¿cuántos esperan que familiares se conviertan? Bueno, eso depende de tu capacidad de fe, tu capacidad de creer. ¿Quieres aumentar tu capacidad de creer? Porque hay cosas sobrenaturales que Dios puede hacer. No, que Él va a hacer. Pero depende de mi capacidad de fe, mi capacidad de creer, para que Dios ejecute. Depende de mi relación con Él. Porque si mi relación es simple, mi relación con Dios es secundaria, mi relación con Dios es
es cada 8 días. Entonces, ¿qué quieres ver? Vamos, seamos lógicos, hermanos. Dios es Dios y sabemos que Él no admite una relación secundaria, ni mediocre, ni simple. No, hermano, o te das todo o nada. Así es nuestro Dios. Hermano, entonces bueno, me vas a buscar, búscame de todo tu corazón. Dice de todo tu corazón. No, pues no ve lo que dice la gente cuando te tengo la palabra. No tengo tiempo. La gente no tiene tiempo para Dios. Bueno, sigan así. Miren lo que van a vivir, miren lo que van a recibir, miren lo que están recibiendo, miren lo que están teniendo. Pero aquí está la solución. Cosas sobrenaturales hace nuestro Dios. Lo demuestra en la capacidad de fe de cada uno. La tercera es no dejando de congregarse. Cuando una persona se congrega, cuando un creyente se congrega, aumenta su fe, su capacidad de creer. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor. Porque cuando nos reunimos como iglesia en un lugar, consolidamos el cuerpo de Cristo. Y donde está el cuerpo está la cabeza, y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el Señor certifica y dice que cuando nos reunimos como pueblo y tomamos la armonía y la comunión es la unión. Entonces, cuando nos unimos, cuando estamos concentrados, ahí suceden cosas maravillosas. Dos cosas del Antiguo Testamento: recibimos bendición y vida eterna. Y dos cosas suceden aquí en la nueva dispensación, y es la fortaleza espiritual y el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nos congregamos, cuando un creyente se congrega, recibe fuerza espiritual y recibe el poder del Espíritu Santo. Y eso fue lo que recibieron ¿quiénes? Los apóstoles en el aposento alto. Los 120 que estaban como congregados, estaban unidos, unánimes. ¿Y qué vino a ellos? Fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibieron. Entonces, del Antiguo Testamento tenemos dos promesas: bendición y vida eterna cuando nos congregamos. Y del Nuevo Testamento tenemos dos promesas: fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y aún así despreciamos los cultos. Y aún así nos quedamos en casa, desde el sofá. Es más, apago la cámara y desde mi dulce almohada me quedo ahí. ¿Qué hacemos? ¿Le metemos la culpa al COVID? Pero oiga, hay que ir a trabajar. Sí, hay que levantarse. Hay que ir al supermercado. No me lo pueden traer aquí. El estímulo económico me lo pagaron. Hay que ir al mall. Pero hermanos, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a Dios? Es que también la fe sin obediencia. Entonces, si no oro, si no leo la Biblia y no vengo a los cultos, ¿qué dimensión de fe quiero tener? Es que no me estoy inventando esto. ¿Acaso Hebreos 10:25 no dice? ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos. No lo dice el pastor, lo dice Dios en su palabra, en el Nuevo Testamento. Esto no tiene discusión. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándoos. Los estoy exhortando a todos, no a ustedes, porque ustedes no merecen la exhortación. Están aquí, madrugaron, dejaron esa cama tan sabrosa esta mañana, ¿verdad? Estaba rica la cama, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos dicen?
¿O cuántos odian levantarse de una vez rápido que no quiero dormir más? Si ese cuerpo lo que quiere es estar ahí. Exhortándoos y tanto más cuando veis esto que está pasando en el mundo, son señales claras, evidentes de que Cristo viene pronto. Y el Señor quiere ver a un pueblo, recibir un pueblo con una dimensión altísima, hermano, de fe, de credibilidad en Él, en su realidad, que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que quiere, hermano. Esto es así de sencillo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, justamente tener disciplina en mi oración. Yo tengo que ser disciplinado en mi oración. Yo tengo que estar, hermano, yo me meto al baño y ahí estoy orando, me despierto y estoy orando. Antes de acostarme, mi último pensamiento es mi oración. Tengo que tener un devocional, tengo que ir allá a la presencia donde yo me reúno con Él de rodillas y hablar con Él. Mi meditación, todo eso hace parte de mi primera parte, la Biblia. Tengo que leerla, tengo que practicarla. Hermano, esto no es simplemente colocarme no, es que es delicioso orar. Hermano, es que es delicioso leer la Biblia, es decir, mirar las promesas del Señor, las palabras de amor, y es delicioso estar aquí los hermanos juntos en armonía. No es delicioso. Entonces no es una correa de fuerza. Hermano, no, hermano, usted mañana, a ver, ¿cuántos sinceramente, cuántos quieren ir a trabajar mañana? Perezosos. ¿Dan cuenta? No, pues ojalá no tuviéramos que trabajar mañana, ¿verdad? Sí, ojalá pues no tuviéramos que trabajar mañana. Qué rico, bueno, qué rico un descanso. A un hermano por allá le pusieron la inyección de la vacuna, y entonces como que le dolió el bracito. Entonces llamó al jefe, me pusieron la vacuna y estoy con un dolor en el brazo, me voy a quedar aquí. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero nosotros hay cosas que no podemos negociar. Dios no las negocia. Esto de oración no se negocia, hermano. La palabra no se negocia, ni venir a los cultos se negocia con un picnic, ni con una salida. Hermano, cuidado. Vea, hay más posibilidades de que usted haciendo una visita se contamine que venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted va a hacer una visita y todos están sin tapaboca. Sí. Y entonces usted llegó con su tapabocas y usted dice, uy, ¿ahora qué hago? Todos están sin tapabocas, pues yo también me la quito. Pues ahí está. La mayoría de la gente está contaminada por eso. Es decir, que el lugar en que menos se puede contaminar la iglesia es aquí, porque aquí todo el mundo tiene que tener tapabocas. ¿Por qué cree que estamos así, hermano? El Señor nos ha cuidado porque hemos sido responsables, pero estamos obedeciendo a ese mandamiento. Y estamos siendo conscientes de que el día final se acerca, por lo tanto no vamos a negociar. Esto no es negociable. No lo negocies, hermano y hermana. No negocies porque esto te conviene. Usted y yo tenemos cosas que Dios quiere hacer. No las ha hecho por nuestra falta de capacidad de creer, porque no estoy trabajando en eso, porque no soy disciplinado en la oración, porque no soy disciplinado con la palabra, porque no soy disciplinado con los cultos, porque por cualquier cosita dejo de orar, dejo de leer la Biblia o dejo de venir a los cultos. Voy a volver a repetir esto antes de terminar. Recuerdo que uno de los líderes que teníamos aquí en la iglesia, claro, estaba soltero y estaba bien presentado, ¿verdad? Bien elegante el hombre. Y claro, le salieron pues candidatas, ¿no? Pero él me dijo, pastor, yo voy a dejarme guiar por usted. Así que por aquí hay 3 hermanas, hay una aquí en la iglesia y hay 2 por allá en otra iglesia que están interesadas en mí, pero yo quiero tomar la decisión que el Señor quiera. Y yo me voy a dejar guiar por usted. Y no, bueno, hermano, tranquilo, el Señor lo va a guiar. Bueno, entonces un día dijo, pastor, quiero que me acompañe al aeropuerto porque
Él había estado antes de ser cristiano casado y tuvo 2 hijos, pero uno de sus hijos llegaba al aeropuerto. Entonces dijo, listo. Entonces me dijo a mí que como yo tenía carro en ese momento, pues yo lo llevo. Entonces lo llevé al aeropuerto. Cuando llego al aeropuerto, ahí están 2 hermanitas. Eso fue un día miércoles. Entonces ahí están 2 hermanitas de la otra iglesia. Y entonces, ay hermano tal, ay hermano, ay, queremos conocer a su hijo. Así las 2, ¿no? Las 2. Y les digo yo, hermanas, ¿y ustedes conocen al hijo? No lo conocemos. Por eso están aquí. Porque no conocen al hijo, al Señor Jesucristo. ¿Ustedes no tienen culto esta noche? Sí, tenemos culto, pero queríamos conocer al hijo. Pues no lo van a conocer. Y le dije a René, ay perdón, ya dije el nombre. Se me chispoteó. Y le dije, hermano, ninguna de esas 2 es. Ninguna de esas 2 es, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo es que van a dejar su culto para venir aquí a ver, a conocer a su hijo? Y ninguna de esas 2 fueron. Así es, hermanos. Dejaron su culto por ir allá a un aeropuerto a conocer a un hijo. No es así. ¿Cómo es que van a dejar una cosa tan importante por otra? Eso es importante, hermanos. Esto no se puede menospreciar. Si es que quieres tener una capacidad de fe. No, eso no es así. Dios me llamó la atención fuertemente a mí, hermanos, empezando mi vida cristiana. Porque nosotros éramos muy juiciosos con mi esposa a congregarnos, hermanos, muy juiciosos. Pero no, hermano, creíamos que la escuela dominical para nosotros era para nosotros era con eso le respondíamos a Dios, con la escuela dominical. Luego nos íbamos por la tarde, almorzábamos y para la casa. O para allá hacer una visita, o para el parque. Pero ahí había culto evangelístico. Y un día, hermanos, después del domingo, qué bendición, hermano, esa prédica del pastor, amén. Almorzamos, nos fuimos para la casa, nos metimos ahí, estaba como lloviendo, nos metimos allí, pues prendimos la televisión y como era televisión hasta las 12 de la noche, apagamos el televisor y el Señor me llamó la atención y me dijo, vea, lo que tú te agarraste por la mañana, te lo quitaste por la tarde, estás desocupado. Una cosa no va con la otra. Entonces, ¿sabe qué pasó, hermanos? No volvimos. Le dije a mi esposa, no volvemos a hacer eso. Nos quedamos por la mañana, pero vamos a hacer evangelismo por la tarde. Y ahí aprendí. Había un parque cerquita allí de la iglesia. Y ahí yo, hermano, ahí fue mi primera vez que un día, hermano, el líder de evangelismo iba allí con su bocina allí. Y yo apenas, hermano, ni siquiera hermano, creo que sabía el versículo. Dios lloró, Jesús lloró. Ese era el que me veía así. Y me aprendí otro que se llama, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Y me estaba aprendiendo, de tal manera amó Dios al mundo. Y me lo estaba aprendiendo. Y llega el hermano, y claro, yo estaba ahí en el evangelismo. Y cuando llega el hermano y me mira, me dice, tome, hermano, le toca a usted. Yo digo, uy, ¿cómo así que a mí? Sí, así fue, hermano, mi primera vez. Yo no sabía ni qué decir con ese megráfono, hermano. No sabía ni qué decir. Pero estaba en el Parque Nacional, ahí con la primera oportunidad. Pero no fue la primera vez. Ya habían habido varios domingos que yo estaba ahí con ellos. Ahí. Hermanos, esto es realidad. Está en nuestra vida ahora. Porque el borracho que bebe por la mañana quiere volver a beber por la tarde. ¿O no? ¿Cuántos borrachos habían aquí? Y eso que no dije borrachas. No, claro. Ahora está más borracha todavía, pero del Señor. Claro que sí, hermanos. Claro, así es. Porque le gusta, porque es su pasión. Hermano, el programa de Dios es bonito, la vida de Dios es bonita. Claro,
¿Qué le vamos a dar a ese mundo? ¿Qué más vamos a entregarle a ese mundo? Nada. Allá no hay nada bueno. Jesús lo dijo. Yo testifico que del mundo no hay nada bueno. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermanos, como capacidad de fe. Todo esto tiene que ser así. Miren, la fórmula del todo es creer. Creer. Para ser hijo de Dios se necesita creer. Juan 1:12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser libres se necesita creer. Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Para ser sano se necesita creer. Creer. El Señor le dijo a esa mujer que le sanó del flujo de sangre: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay que creer. Para ser lleno del Espíritu Santo se necesita creer. En el último y gran día de la fiesta, Juan 7:37, el Señor se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene fe, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que han de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Para ser salvo se necesita creer. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para hacer cosas mayores que las que él hizo se necesita creer. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y creer es justamente, hermano, una disciplina en la oración, en la palabra y en los cultos. Y ahí vas a hacer cosas grandes, poderosas, sublimes. ¿Por qué? Porque está sacando poder del poder que sacó la anciana. ¿Cómo sacó la anciana? Con su flujo de sangre, con su enfermedad. No se quedó en la casa. Desde aquí yo creo, Jesús. Ella se fue así, enferma, y se fue y se acercó a Jesús y dijo sí. Era imposible que una mujer tocara a un hombre, pero esa mujer dijo: no, este hombre es Dios, lo voy, si toco solamente el manto lo toco, me acerco a él. Acércate. Para acercarte a Dios necesitas tres cosas, iglesia: orar, tomar la palabra y congregarte. Y vas a ser una persona de fe, con la capacidad de creer. Póngase de pie. Este servicio, hermano, y a todos los que estamos aquí, nos va a servir. Le pido el favor, tome una disciplina. Dios siempre respaldará su fe. Su fe es la capacidad de creer. Si usted cree esta mañana que la oración le aumenta su capacidad de creer, haga un compromiso con Dios y dígale: voy a hacer esto. Usted sabe cómo está su oración, cómo está su lectura de la palabra y cómo están sus cultos. Usted lo sabe. Yo no sé cómo está su oración, yo no sé cómo está su capacidad de leer la Biblia o de estudiar la Biblia, pero sí sé cómo se congrega usted. Pero yo no lo quiero exhortar así personalmente. Quiero que usted lo haga razonablemente, conscientemente, porque le acabo de predicar la verdad. La verdad, lo que le conviene. O sea, Dios te está proponiendo a ti, diciendo: ¿quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver
cosas sobrenaturales en tu vida que necesitas. ¿Quieres ver a esos familiares, a esos hijos, a ese familiar en la presencia de Dios? ¿Salvos? Haz un compromiso con Dios. Mejora tu oración, mejora tu estudio bíblico y mejora tus cultos. Esos estudios bíblicos que están allá, usted sabe lo que pasa con esos estudios bíblicos. El que menosprecia eso, ¿sabe qué le está diciendo a Dios? Yo no quiero dimensión de fe. Yo me quiero alejar de ti. Eso se lo está diciendo a Dios cara a cara cuando se menosprecia un estudio de esos. No me miren rayado, pero es así. Y no es digno de que alguien sirva a Dios si menosprecia eso. No es digno de servir. ¿Cómo así? Entonces, ¿hacemos el compromiso? Bueno, entonces hágalo cada uno.